Siempre digo lo mismo, hace varios años atrás la inflación era el problema que más le planteaban los argentinos como preocupante. Hoy la inflación apenas preocupa, digo apenas es importante, pero bajó del 70 y tanto por ciento a un 14%, y hoy empiezan a aparecer otros problemas. Los hechos de corrupción, hubo noticias, hubo fenómenos que preocuparon a la opinión pública, vienen creciendo levemente. ¿El tema del caso de discapacidad fue el que más pegó? Sí, y en general fueron varias cosas que fueron combinándose a lo largo de los últimos meses. Entonces, el tema de corrupción, y ojo, también acá, no se olviden que también está de vuelta la causa de los cuadernos, con lo cual también desde el lado de los que están en contra del kirchnerismo empieza a pegar fuerte. Entonces, hay un fenómeno significativo de la corrupción en ambos lados de la grieta. Y aparece como tema relevante todo el tema del endeudamiento, que justamente las noticias que empiezan a aparecer respecto de lo que pasó con Estados Unidos, en el segmento de los que son los votantes, vamos a decir, del kirchnerismo, empiezan a plantear como preocupación el tema del endeudamiento del país. Entonces, hay como dos agendas paralelas. La corrupción en algún punto unificó a ambos, pero después lo que está claro que también coincide toda la opinión pública que la inflación ya no es el principal problema de la Argentina. Ese es un dato, y también en un contexto, Marcos, donde se da una medida que sorprendió al campo. ¿Y cuál es la visión hoy del campo respecto de lo que ocurrió con las retenciones? Bueno, en general lo que estamos diciendo, y que ya vengo repitiendo desde el primer día en que se gestó esta medida, es que es una medida recaudatoria, que lo que busca es, ya lo ha hecho, en 3 días ha levantado los 7.000 millones de dólares que buscaba. ¿Es malo que sea recaudatoria? Bueno, no es una medida para el campo. Lo que ha logrado es justamente levantar 7.000 millones de dólares a través de un incentivo muy fuerte, porque 25%, 26% de baja de retención en la soja es muchísimo. Y bueno, lo que ha generado es, como decimos, un efecto embudo, cuello de botella, puerta 12, como lo queramos llamar, que de alguna forma hace que haya mucho más oferta que demanda. Tengamos en cuenta, como dijo hace un ratito Pasos, que el beneficio está dado para 17 millones de toneladas, pero la oferta que tiene el campo para liquidar es de más del doble. Estamos hablando de entre 35 y 40 millones entre maíz y soja. Bueno, pero ahí, César, cuando uno ve este contexto, el tributario, el impositivo, había otra señal, digo, uno veía ese laberinto, y cuando amanecimos el lunes, esto es opinión, surgió que al laberinto lo habían pasado por arriba. No se esperaba esa medida. Sí, primero quiero decir de qué estamos hablando. Es uno de los impuestos más distorsivos que hay en la Argentina, y que pocos países en el mundo lo tienen, solo 12, y son todos del tercer mundo. En ese equipo juega la Argentina, y es un impuesto que está dentro del podio, los distorsivos, como ingresos brutos, que contamina la actividad económica, y como el impuesto a los débitos y créditos, que nació transitorio y está hace 24 años. Tenemos unas placas tuyas para compartir. Mostrémoslas porque son reveladoras, ¿no? Esta que es... Esta placa lo que dice es, tengamos en cuenta que en convertibilidad no había retención de exportaciones. En el 2002, con el incremento del dólar, la gran devaluación, se volvió a reimplantar la retención de exportaciones. El punto más importante de recaudación fue el 2008, conflicto muy importante. El 2008 representaba, de cada 100 pesos que recaudaba AFIP, 24 era de retenciones, y representaba el 3% del PBI. Después fue bajando, hoy representa el 1% del PBI y representa el 5% del total de recaudación. Así que viene perdiendo importancia. Y esto es importante destacar, porque imaginemos que en el 2008 la asfixia contra el campo era muy significativa, y eso ha generado un conflicto. Yo creo que el tema de retención de exportaciones hay que mirarlo de que ninguno de nuestros competidores lo tiene. Y eso hace de que cuando exportamos, esto genera que hay una pérdida de competitividad muy grande.
Brasil, esto que vos planteabas. Estos son los países que tienen retención de exportaciones. Ninguno conocido, ninguno compite con la Argentina. Y Brasil en el 70 eliminó este impuesto y tuvo un boom de producción. Yo creo que el camino con equilibrio fiscal sustentable es eliminar este impuesto. Bueno, ahí tenés los países, tenés Rusia, tenés Camerún, tenés Guinea, digo, es una excepción, Alfred, esto en un contexto en el cual la economía está recalculando. Sí, te digo, el de acá, las elecciones, vas a ver, la apuesta del gobierno es mantener cierta estabilidad con el tema del tipo de cambio y después barajar y dar de nuevo a partir del lunes 27. ¿Qué se especula, digamos, hoy por hoy? La idea es aguantar hasta las elecciones y vas a ver algunas medidas. La primera y principal que se va a terminar con las bandas, digamos. Esto ya hay como que una decisión, consenso del gobierno de dejar flotar, avanzar en algún tipo de liberación del tipo de cambio. Ya es casi también otro consenso que puede dar un salto en el tipo de cambio. La otra medida que se anunció en esta semana, que pasó no inadvertida, pero que más debajo del radar, que fue la vuelta del cepo, ¿no? El cepo total. Yo no, mira, recién lo hablaba con Paso y perdón que te interrumpa. Fue poner fin a un rulo, exacto, que en realidad no es un... O sea, había una picardía brutal que hacía que una entre por un lado y salga por el otro. La consecuencia, ya eso es una medida, bueno, pero te digo, es un tipo que te va a generar una distorsión en el sentido que va a aumentar la brecha. Ya el viernes se empezó a aumentar la brecha, con lo cual eso tampoco el FMI, que ahora va a tener el FMI y el Tesoro de Estados Unidos, que van a tener un peso mucho más grande porque te están dando de vuelta las facilidades. Lo que siempre te piden es que termines con ese tipo de distorsión, ese tipo de brecha y que vayas hacia un tipo de cambio más libre, con una flotación, no total, aunque sea una flotación sucia, que significa flotación sucia, que intervenga el Tesoro, pero sin las bandas. Esas dos medidas se especula que van a ser casi inevitables después de las elecciones, pero también todo va a depender del resultado, digamos, si el gobierno con qué plafón de votos, si necesita ese 35% como de base para poder avanzar en un tipo de liberación económica. Mónica, cuando vos ves esto que estamos charlando, que es una política, lo decías recién con mucho tino, que hay mucho oportunismo electoralista. Por otro lado, lo que plantea Alfredo, que también se da siempre los meses y los años de elecciones, hay mucha volatilidad. ¿Qué te genera? Sí, bueno, no dejo de preguntarme cuáles van a ser las consecuencias políticas, incluso electorales, que tiene esta medida que, como bien dijo recién Marcos Pereda, tenía un claro efecto recaudatorio. Aparecen las primerísimas horas de un lunes que se preveía iba a ser un lunes negro después de una situación de debacle cambiaria el viernes para hacerse una enorme cantidad de dólares. Ahora, ¿cómo impacta, y esto es una pregunta que por ahí podría respondernos Pereda, cómo impacta esta medida tan espectacular en su presentación en la relación del gobierno con el campo? ¿Cómo deja la relación del gobierno con el campo y qué lado B o efectos colaterales o daños autoinfringidos va a producir en la escena política del oficialismo? Como explicaba recién, va a haber una gran parte de los productores que van a quedar afuera de este beneficio porque la oferta que hay es mucho mayor a los 17 millones de toneladas de este beneficio. Entonces ya de movida estamos viendo un gran descontento generalizado. Esto normalmente en los precios, en los mercados transparentes se termina manifestando en un precio que no va a reflejar en absoluto, o que está reflejando hoy por hoy la mitad de lo que debiera reflejar, que es una baja de 26% en 380 dólares, estamos hablando de casi 100 dólares, cuando en realidad hemos visto solamente 40, como explicó hace un rato el jefe del ARCA. Entonces, claramente hay un descontento porque otra vez nuestro sector es el sector que tiene que generar los dólares, cuando en realidad está siendo básicamente discriminado, porque podríamos pensar que tanto el sector energético como minero, como otros sectores, podrían estar haciendo el mismo aporte y no, Marcos, pero no discriminar siempre al campo, ¿no? Te pregunto porque, para entender la lógica del análisis, hubo un pequeño grupo que fue beneficiado, que es concreto, pero fue beneficiado con un incentivo tributario, no fue castigado, ¿o estoy equivocado? Claro, en realidad lo que se espera es que si hay una baja de impuestos, eso lo capture el productor. Para que te des una idea, normalmente en un país donde no hay ninguna intervención en los mercados y son totalmente transparentes,
un margen normal para un exportador son 5 o 6 dólares. Acá el exportador está beneficiándose con alrededor de 20 dólares por tonelada. Es realmente distinto. Bueno, eso pasa cuando intervenís los mercados. Esto es una intervención de mercado. El hecho de que no tuvieran tiempo de llegar, porque el anuncio fue hasta el 31 de octubre o hasta completar un cupo de 7.000 millones de dólares. Se completó en 3 días. Se completó en 3 días por cómo funciona el sistema, por una prioridad de gestión de las exportadoras o por qué. A ver, hay varias versiones. La primera es que, bueno, simplemente al ver semejante oportunidad, los exportadores que tienen acceso a financiación por sus casas matrices, tocaron el timbre de las casas matrices y trajeron los dólares para anotarse y en un tiempo récord, adelantar las declaraciones juradas, porque hoy están sobredeclarados el mercado de exportaciones y, como dijo también Pasos, falta comprar más de 10 millones de toneladas todavía. Bueno, Entonces, hablando de ese contexto, me parece importante sumar lo que tiene López Pereira respecto de cómo estamos los argentinos hoy, cómo esperamos estar en 2 años, ¿no? Porque una es la micro o la macro de cada sector y otra la micro del metro cuadrado, que es la que juegan las elecciones. ¿Qué es lo que te dijeron, Sebastián, en tu último relevamiento? Bueno, y ahí volvemos a esta Argentina dividida en 2 mitades, ¿no? Donde hay hoy un 49% de los argentinos que encuestamos que dicen que creen que en los próximos años van a estar mejor y un 44% que cree que van a estar peor. Y si uno eso lo segmenta por a quién votó en 2023, el 95% de los que creen que van a estar mejor son los que votaron a Milei en el balotaje y el 99% de los que creen que van a estar peor son los que votaron en ese momento a Sergio Massa. 99. Prácticamente no hay traspaso en esta pregunta de gente que haya pensado algo antes del 2023 y que hoy lo haya replanteado. Vivimos en una grieta que sigue constante. Hubo sí en el 2023 un cambio en la posición del voto, donde en algunos municipios del Gran Buenos Aires y del interior, en los segmentos medios bajos, votaron a Milei. Pero de los que votaron a Massa en el 2023, casi nadie hoy piensa que el gobierno de Javier Milei es bueno para ellos. Sí, de todas maneras, coinciden todos, porque cuando vemos la pregunta sobre inflación, el 65% de los encuestados cree que la inflación el mes que viene va a ser más baja. Mirá, mostrá esta otra placa y me da el pie para Fede, la de El País. ¿Tenés pensado irte del país? ¿Esto lo preguntás desde hace cuánto tiempo? Esto lo venimos preguntando desde el 2001, que en aquel momento, la serie es muy larga, no lo pusimos, fue un año crítico para la Argentina, cerca del 45% de los encuestados en aquella época, las encuestas se hacían distintas, en esa época eran presenciales, decían que querían irse, y es una variable, nosotros lo tomamos porque es un indicador muy sensible respecto de las expectativas y, como te dije en otras oportunidades, menos impactado por la grieta. Y ahí queda, para el que ve la letra muy chiquitita, ahí, lo que dice? Ahí lo que tenemos es que hoy, en la encuesta que se hizo, que estamos presentando ahora, ante esta pregunta, solo el 9% de los encuestados dice que tienen pensado irse de la Argentina. Y el dato bueno de esto es que cuando uno lo segmenta por posición política no hay grandes diferencias. Por una característica de este tipo de pregunta, que no solo en la Argentina, pasa en el mundo, son preguntas que están mucho más relacionadas a las percepciones personales y menos impactada por la posición política. Y sirve como una buena aproximación a las expectativas del futuro. Hablando de expectativas, mostremos la placa 2 de Fede, que sigue esta campaña electoral del presidente, que también cubre la Argentina, como nos decía Sebastián recién, porque el presidente eligió volver a ciudades que había dejado. Así es. Bueno, la otra que nos faltaba es el de sumarle épica y ponerlo al presidente al frente de la campaña. Lo comentábamos la semana pasada, después de su viaje a Nueva York. Empieza mañana en Tierra del Fuego, una provincia dominada por el kirchnerismo, donde ahí
va a buscar, recordemos que en Tierra del Fuego se eligen 3 senadores, va a empezar a viajar a los 8 distritos que eligen senadores en la Argentina, además de otras provincias. Como te decía, mañana en Tierra del Fuego, donde lo espera un escenario adverso. Comentaba hace un rato nuestra corresponsal en Ushuaia que comentaba que hay una desocupación creciente en la provincia, así que el presidente va a estar mañana ahí. Después, el viernes va a estar en Santa Fe. Hace un rato Paso respondía a lo que había dicho Puyaro de Provincias Unidas, que también lo podríamos linkear con esto de cómo le puede impactar al gobierno esta bronca a los productores en distritos tan importantes como Córdoba, Santa Fe o el interior de la provincia de Buenos Aires. Bueno, el viernes va a estar, como te decía, en Santa Fe, en Rosario seguramente puede hacer esa bajada, después va a ir a Entre Ríos, queda ver si es en Paraná o en Concordia, y me dicen que el sábado también va a tener una actividad en la primera sección electoral en la provincia de Buenos Aires, después va a ir por el interior, seguramente Mar del Plata y Bahía Blanca, 2 de los distritos que le fue bien en las elecciones, donde tuvieron un resultado catastrófico para el gobierno en la provincia de Buenos Aires, así que después va a seguir por otros distritos con gobiernos aliados, como es el de Mendoza y como el de Entre Ríos que ya te comenté. Así que el presidente, poniéndose al frente, va a tener una actividad en el Movistar Arena, donde va a presentar su libro, donde va a cantar con su banda, va a volver a recrear aquel espíritu. Hay que ver si tiene plafón dentro del electorado para empezar a recuperar lo que perdió en la provincia de Buenos Aires y en los distintos distritos, como te decía, que va a competir no solo contra el peronismo, sino también contra estos gobernadores de Provincias Unidas, que el martes van a tener un acto también en el sur del país. Mónica, ¿qué significa que se ponga la campaña al hombro? A ver, me parece que es lo que tiene que hacer, ponerse la campaña al hombro, pero lo que me parece que genera más expectativas o interrogantes es con qué impronta volvió el presidente de Estados Unidos para encarar esta nueva etapa, que creo que Caputo le dio el nombre como de una nueva era, una cosa así medio grandilocuente. ¿Con qué espíritu? Si tomó registro de lo que pasó el viernes anterior y de que lo que vivió en Estados Unidos no fue una condecoración, sino un salvataje, porque podría haberlo percibido de una manera o de otra. ¿Y cuáles van a ser los ejes verdaderamente de esta campaña? Porque en la campaña de la provincia de Buenos Aires se cometieron errores muy graves. La nacionalización, la polarización, lo condujo a una suerte de brete o callejón sin salida y el resultado electoral catastrófico que precipitó todo algo lo que era local después. Y se convirtió por el en peso una trampa. Sí. Fue como Sí. De la que no podía salir. Sí. ¿Cuáles van a ser los ejes de la campaña? Porque vos podés ir a Ushuaia, podés ir a Santa Fe, podés encontrar con los productores que están más o menos enojados o más o menos contentos, pero ¿con qué impronta va a ir el presidente? Y después, el presidente tomó nota de que uno de los reclamos más grandes, que parece ser también un reclamo de los que le están ofreciendo el salvataje, que genere consensos, acuerdos. El presidente se va a sentar con los gobernadores cara a cara para generar una base de sustentación para las políticas que pretende llevar adelante si es que le va bien en las elecciones. Es un punto importante este que planteas y me da el pie para cerrar la entrevista a César Litwin con una pregunta que es, va a Ushuaia, ¿no? Y Ushuaia es, en términos tributarios, hoy un hormiguero porque hay corriendo un reloj de arena que termina ¿cuándo? Sí, es en el 2038. Es un régimen especial, un régimen aduanero, la ley 19640, que tiene beneficios impositivos y aduaneros muy importantes. Ahora bajó un poco el tema de la no competencia porque bajó impuestos internos y bajó derechos de exportación sobre artículos de televisores, celulares, etcétera. Hasta que no termine la fecha, este gobierno no puede hacer nada, porque si no afecta derechos adquiridos. En el tema de las fábricas de celulares son las más afectadas por las disposiciones que han sacado hace algunos meses, pero si me permitís quiero hacer algún comentario. Estamos sobre el tema de los derechos de exportación. Estamos hablando de una baja de impuestos. Estamos criticando una baja de impuestos. Me parece raro y yo diría a los gobernadores que tanto hablan en tema de política, ¿por qué no piensan en ingresos brutos, que es el impuesto más distorsivo que no existe en el mundo,
que recauda el 4,1% del PBI, que en los últimos 20 años casi que duplicó la recaudación y que además recauda por anticipado. Yo creo que los gobernadores también tienen que tener un gesto con los impuestos provinciales y también debe tener un gesto los intendentes con las tasas, que son verdaderos impuestos que se disfrazan de tasas y que no tienen en cuenta el costo de la prestación del servicio, sino el monto de venta. En contraprestación. César, gracias por haber venido. Un placer. Marco, cierro contigo. ¿Está prevista alguna reunión con el gobierno? ¿Está prevista alguna audiencia de toda la mesa de enlace? Por el momento no hay nada previsto que se sepa, ¿no? ¿Y les gustaría que haya una reunión? Yo creo que en este momento lo que tenemos que ver es verdaderamente qué es lo que sucede en este mercado y cómo siguen estos precios y cómo se trasladan al productor. Ese es el gran desafío por delante, ¿no? Algunos dicen que este periodo de compra por parte de los exportadores está acotado a 90 días, pero lo cierto es que las declaraciones juradas están todas anotadas por 360 días, con lo cual incluso tenemos la posibilidad de que se mezcle con la soja nueva, con el maíz nuevo, y eso va a ser aún más perjudicial para los productores. Muchas gracias, Marcos, por haber venido. Un placer. Nos metemos en el caso que, como bien decía Mónica, conmueve al país y vamos a analizarlo desde todas las aristas, ¿no?